Vamos primero a trabajar con el PowerPoint que teníamos. Supongo que lo tienen en pantalla el PowerPoint, ¿no? Sí, profe. Ok. Dejemos entrar a los últimos que están llegando. Ok. Bueno, habíamos llegado en clase, habíamos estado viendo lo que era la mortalidad infantil, eso lo vimos, la esperanza de vida, la tasa bruta de mortalidad. Quedémonos un ratito en estos tres indicadores por un rato. Luego vamos a ver hoy mismo cifras y luego les voy a dar a ustedes las cifras para que ustedes las puedan trabajar. Me van a perdonar algo. Mis archivos, yo tengo una característica, soy tremendamente desordenado. Me van haciendo las ideas y conforme me van haciendo las ideas voy escribiéndolas y las escribo donde sea. O sea, no, yo quisiera tener ese orden que tiene mucha gente, que tiene un cuadernito donde escribe las cosas y las escribe. No, no, yo las escribo donde vengan. Y muchos de los archivos que tengo están llenos de gráficos y llenos de cosas. Ustedes limpien esas cosas, borren los gráficos sin ningún problema cuando les copie los archivos que les voy a dar. Y con esos vamos a trabajar especialmente en el segundo parcial. En el segundo parcial nos vamos a dedicar mucho a la información estadística, que es sumamente abundante y que además habla mucho, tiene un lenguaje sumamente claro cuando la sabemos usar y cuando la sabemos hablarle la lengua y hacerla hablar. ¿Qué importancia tienen estos indicadores que estamos poniendo acá? Estos mortalidad infantil, lo acabo de mover hacia abajo, esperanza de vida al nacer y tasa, bueno, tasa de crecimiento poblacional y tasa de mortalidad, tasa bruta de mortalidad. Vamos pintándonos una ecuación en la mente. Una ecuación que es muy simple, sumamente simple, pero que es fundamental para que podamos entender la dinámica de la población. Cómo la población se mueve, cómo se ha venido moviendo durante toda la historia y cómo se está moviendo hacia el futuro. La población sigue un ritmo natural y tiene un ciclo natural de vida. Como los seres humanos tenemos un ciclo natural de vida, las poblaciones, es decir, el conjunto, el colectivo de seres humanos, tiene también la misma característica. Las personas nacemos, crecemos y morimos. Y en cada una de esas etapas de la vida, jugamos un rol frente a la sociedad. Ese rol lo vamos a ver en unas láminas más abajo. Por ahora, pensemos esos tres momentos en la vida. El momento del nacimiento, cuando crecemos, maduramos y morimos. Y esa etapa de maduración es la etapa más larga. De hecho, se prolonga desde el nacimiento hasta la muerte. Hay personas pues, que maduran antes, otros maduran más tarde. Hay personas que en un determinado momento dejaron de crecer. Hay otras que siguen creciendo. Yo creo que yo sigo creciendo. Bueno, no me refiero hacia los lados, me refiero por lo menos intelectualmente. Todos los días tenemos mucho que aprender. Y mientras más aprendemos, más frustración sentimos porque nos damos cuenta de que los años nos van a quedar cortos para todo lo que podríamos aprender y no vamos a lograr hacerlo. Pero ese es el ciclo de la vida.
¿Cuánto dura ese ciclo? Bueno, ¿cuánto dura en promedio un ser humano? Hemos visto que, especialmente en el siglo XX, la vida del ser humano se ha ido prolongando. Y se ha ido prolongando fundamentalmente por un factor esencial, la reducción de la mortalidad infantil. En 1950, en Ecuador, por ejemplo, de cada 1000 niños que nacían, en Ecuador morían 138. 138 niños de cada 1000 que nacían. Eso reducía la esperanza de vida tremendamente. Cuando esos niños dejan de morirse, ya estamos hablando que para 1975 esa mortalidad infantil está por debajo de los 100 niños, está en los 90. Claro, sigue siendo altísima, pero si es 90, hay, ¿cuánto? 40 niños que han sobrevivido y que van a llegar adultos. La vida se está prolongando. Y esa prolongación de la vida ayuda a crecer la población. La población, ¿cómo se mueve? Los nacimientos suman, las muertes restan. Cuando nacen más personas de las que mueren, la población crece. Cuando mueren más personas de las que nacen, la población se reduce. Todavía no estamos metiendo el factor migratorio, que es fundamental, pero ese no es un factor de orden biológico, aunque tiene consecuencias biológicas. Ese es un factor humano, la movilidad humana, que responde a la esperanza que tiene el ser humano siempre de buscar un mejor futuro para él y para su familia. Mejores condiciones de vida. La migración es tan antigua como el ser humano. Antes de que el ser humano fuera sedentario, el ser humano nace migrante. ¿Qué cosa eran los nómadas? Pues ellos buscaban donde había comida. No sembraban la tierra, simplemente eran cosechadores. Llegaban a un sitio, cosechaban, cuando se acabó la cosecha, me tengo que buscar otro sitio donde haya frutas en los árboles para poder comer. Y entonces el ser humano nunca se queda en un solo sitio. Se mueve de un sitio a otro buscando siempre lo mismo, comida, bienestar. No hemos cambiado esa concepción que tenía el ser humano primitivo, no la hemos podido cambiar. De hecho, forma parte de nuestro instinto. ¿En qué momento el ser humano deja de ser nómada y se vuelve sedentario, se queda en un solo sitio? Cuando aprende a cultivar la tierra. Ya no tiene que perseguir cosechas, ya él mismo crea su propia cosecha. Entonces, ¿qué es lo que busca? Tierras fértiles. ¿Hacia dónde se muda? Hacia donde hay fertilidad. ¿Cuándo abandona el terreno? Cuando la desertización se aproxima. Es decir, cuando esa tierra que era fértil comienza a volverse desértica. Entonces vamos a buscar otra tierra. Hoy ocurre lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Por qué nos quedamos en un país? Porque ahí hay comida, porque ahí hay bienestar. Y el bienestar y la comida, ¿cómo la conseguimos? A través del trabajo. Entonces, cuando tenemos oportunidades de trabajar, que es también oportunidad de tener un salario y por lo tanto tener acceso a bienes y servicios, pues yo me quedo donde estoy. Pero si ese salario es demasiado bajo, yo me muevo. ¿Hacia dónde? Hacia donde voy a tener una mayor abundancia de bienes y servicios. La misma mentalidad que tenía el hombre primitivo es exactamente la misma que hoy prevalece.
Exactamente la misma. No hemos cambiado. Seguimos respondiendo a lo mismo. El ser humano siempre busca su propio bienestar. Entonces, este factor de migración es un factor que suma y resta de acuerdo a las condiciones de una sociedad. Una sociedad que brinda oportunidades, una sociedad que suma migrantes. Una sociedad que no brinda oportunidades es una sociedad que resta migrantes. ¿Ok? Una sociedad que brinda oportunidades es una sociedad que crece aun cuando no tenga nacimientos, o aun cuando los nacimientos sean bajos. Una sociedad que no ofrece oportunidades es una sociedad que no solo resta población, sino que se envejece muy rápido. Porque los que se van quedando son los viejos. Y entonces los que suman son cada vez más viejos y hay cada vez menos jóvenes que suman. ¿Estamos claros? Entonces, bien, hay un tercer factor que hace crecer la población o que ha hecho crecer la población, especialmente durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI, y es la esperanza de vida. Cuando hablamos de esperanza de vida, imagínense ustedes un bus de la Metrovía. Tiene una puerta de entrada, son los nacimientos. Tiene una puerta de salida, son las defunciones. Y entre la puerta de entrada y la puerta de salida, pues hay todo un cuerpo, que es donde el ser humano transita su vida. Bueno, al principio las paradas son muy cortas, los trayectos son muy cortos, la gente se baja muy rápido del bus, la gente muere muy joven. Pero conforme la esperanza de vida va creciendo, la población también va creciendo. No porque estén naciendo personas, sino porque están muriendo menos. Y eso nos permite a nosotros entender e interpretar precisamente esta gráfica que tenemos en pantalla. Si ven la línea esa azul, ¿qué me representa esta línea azul? Bueno, esta es la población del Ecuador. Y la punteada es la de América Latina. Si ustedes se dan cuenta, esta línea como que va bajando, pero no baja indefinidamente. Va a llegar un momento en el cual comienza a subir. ¿Por qué va bajando? Porque la población va aumentando por la esperanza de vida. Digamos que cerramos el cementerio por 30 años. ¿Qué es lo que hemos hecho en los últimos años, no es verdad? Gente que se tenía que haber muerto a los 50, siguió viviendo hasta los 80. Cerramos la puerta del cementerio durante 30 años. Entonces, durante esos 30 años, la población solamente tenía la puerta de la Metrovía abierta, la de adelante. Nacían personas, pero eran muy pocos los que se bajaban de la Metrovía. Pero eso es un tramo relativamente corto en el tiempo. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el cual esa esperanza de vida cada vez va a ser más difícil de que suba, de que aumente, y en ese entonces esta curva que la vemos descendente va a comenzar a subir. ¿Por qué va a comenzar a subir? Porque la gente entonces va a comenzar a morirse. Vamos a llegar a los 80 años y son muy pocos los que van a poder pasar de ahí. Y cada año que nos aproximamos a esa edad, pues estamos más cerca de la tumba. Algunos se van antes, otros se van después, pero en promedio, alrededor de los 80 años nos vamos yendo todos. Y eso es lo que hace que esta curva que tenemos aquí, de alguna manera se aplane, como vemos acá. ¿Sí ven? Al principio el crecimiento es muy grande, pero de pronto esa curva como que se va aplanando, va haciendo una asíntota. Esa asíntota, si ven, aquí están los 80 años,
se va volviendo como asintótica a los 80 años. Eso no significa que no va a pasar de los 80. Científicos hablan de que muy pronto esa esperanza de vida van a ser 100 años. Yo no creo que lo viva yo. Quizás lo vivan ustedes. Y yo la verdad que 100 años no quisiera vivir si no es que en mis plenos cabales. Es decir, vivir 100 años para ser un vegetal no me gustaría. ¿Ok? Pero de todas maneras estamos poniendo un límite. Y ese límite es cada vez más difícil de alcanzar. Fíjense, aquí pasamos de 48,7 años que teníamos acá abajo y ya estamos por los 70 y pico. ¿Ok? Entonces tenemos un tiempo en el cual la transformación es muy grande, el cambio es muy grande, pero llega un momento en el cual se va haciendo cada vez más difícil que esa esperanza de vida aumente. En ese momento, entonces, vamos a ver ay, muévete. Vamos a ver cómo esta curva que va bajando va a comenzar a subir de nuevo, va a tener una forma parabólica. Fíjense que en Cuba este punto de inflexión está ya por los años 80, ¿sí ven? La tasa bruta de mortalidad comenzó a aumentar justamente en los años 80, los años de mayor crisis que tuvo Cuba con la caída del muro de Berlín. Bueno, eso es un poco más adelante. De ahí como que se estabiliza, pero sigue subiendo. Es, junto con Uruguay, si no me equivoco, el único país donde esta curva ya comienza a crecer, porque la población ya está envejeciendo. Y no está recibiendo población de reemplazo, población que entre de nuevo. ¿Cómo podríamos correr ese punto mínimo hacia el futuro? Con migración. Ya no nos van a nacer personas recién nacidas, valga la redundancia, pero no van a nacer personas ya nacidas en otra parte. Jóvenes que emigraron a los 20, a los 25 o a los 30. No nos nacieron a nosotros, pero estamos aprovechando, si es una persona de 30 años, esa persona tiene un horizonte de 35 años para adelante para poder trabajar. Y entonces estamos ganando población que nos conviene tener. Esto ya lo habíamos visto ayer, vamos a verlo de nuevo, un poco más rápido. Esto que tenemos aquí es la estructura de la población panameña. Ya habíamos dicho que esta estructura en 1960, pues obviamente menos población, son menos niños, son menos jóvenes y si se dan cuenta, la población vieja como que se termina muy pronto, ¿no? Llegamos a los 79, llegamos a los 85, pero ya con muy pocas personas. Al aumentar la esperanza de vida, comenzamos a ver que en estas categorías que antes prácticamente no quedaba nadie, ahora tenemos una población significativa, inclusive de más de 100 años, que es esta que está acá arriba. Pero la forma que va tomando esta curva nos va hablando de cómo esa población se ha ido moviendo. Nos va hablando no solamente de cómo esa población está viviendo más de lo que vivía antes, y lo estamos viendo aquí, que hay una concentración mayor de personas viejas, con más años, sino que estamos viendo de que esta curva que estaba hacia abajo, como que comienza a pintarse hacia arriba. ¿Sí lo ven? Antes teníamos una curva, déjenme pintarla,
para mostrárselas. Esta parte de aquí la pintábamos así. Tiene una forma, bueno, no, un momentito. Un momentito la hacemos mejor porque quedó horrible esa cosa. La corto y la pinto de nuevo. Esto viene así, así, así y así. ¿Ok? Es la forma que me va dando esta curva de aquí. Esta de aquí me va dando otra forma totalmente distinta. ¿Qué forma me va dando esta? Veamos. Va así, así, pero de pronto aquí como que me cambia la forma. Y viene así. Aquí tengo una distribución muy armónica de la población. Aquí no, aquí comienzo a tener una enorme concentración de población joven. No son niños, no son los adultos mayores, es gente en edad de trabajar. ¿Cómo es que esto se jaló hacia allá? ¿Cómo es que esto lo pude alar hacia allá? Pues bueno, lo pude alar por la migración. Porque aquí estoy lleno de jóvenes que no nacieron en este país, pero que migraron hacia ese país, que se movieron hacia ese país. Y entonces empezaron a engrosar una parte importantísima de la población, que es la población económicamente activa. Y de esa población económicamente activa vamos a hablar hoy, más adelante. Porque esa población económicamente activa es la que mueve la economía, es la que produce, es el motor de la economía. Yo les decía que la población formalmente la analizábamos en 3 segmentos, que los vamos a ver más adelante. Esos 3 segmentos es la población joven, los niños, que tienen una característica, ellos son improductivos hoy, pero su potencial productivo lo adquieren con la educación, lo adquieren con el ejemplo, día a día. Esos niños pronto dejarán de ser niños y entonces se volverán productivos. Esa población de niños, esa población de recién nacidos y de menores de 16 años, es lo que llamamos la población de reserva. Porque es la población que va a reemplazarlos a ustedes cuando ustedes ya estén viejos. Así como ustedes me van a reemplazar a mí. Ustedes también van a envejecer y ustedes también van a ser reemplazados. ¿Qué tan importante es esa población? Es importantísima. Porque de acuerdo a la calidad de esa población va a ser la calidad de su trabajo. Y de acuerdo a la productividad de esa población va a ser la productividad del futuro en el país. Y qué importante es tener una población de recambio, de repuesto, que sea altamente productiva. Ahí uno se puede jubilar tranquilo porque sabe que quien viene detrás va a producir más de lo que produzco yo. Entonces yo antes lo alimentaba a él porque era mi hijo, él ahora me va a alimentar a mí. Y lo podemos ver desde el punto de vista familiar o lo podemos ver desde el punto de vista social, a través de un sistema de seguridad social. El segundo tramo de la población es el tramo más grande y donde más tiempo transita el ser humano en la vida, y es el tramo de la vida productiva. Esa larga vida que va de los 16 años hasta los 65 o hasta los 64 años. Es esa edad donde hacemos nuestro esfuerzo productivo, donde damos todo
por la sociedad y damos todo por nuestra familia y damos todo por nosotros mismos. Y es esa población precisamente la que mueve un país. Es esa población la que produce, esa población es la que decide si un país es rico, si un país es pobre. No lo hacen los niños, ellos lo harán después. Ahora son ustedes los que deciden si Ecuador va a ser rico o va a ser pobre. El país está en manos de ustedes. Pronto dejará de estar en mis manos. Y esa es la etapa más larga de la vida, la etapa productiva. Y la última etapa, que también es una etapa improductiva, como la primera, es la vejez, los mayores de 65. Con una característica muy particular. Los niños invertimos en ellos educándolos para hacerlos productivos. Los viejos no vamos a invertir en ellos, vamos a gastar para que tengan la mejor calidad de vida posible. Porque ellos ya no van a ser productivos, ellos están en la antesala del cementerio. Entonces, mientras tengan vida, hay que buscar que tengan la mejor calidad de vida posible. Y ese es uno de los problemas de nuestra sociedad y ese es uno de los pavores que yo tengo de jubilarme. Hoy yo tengo mis ingresos y yo hago lo que me da la gana, mi regalada gana, como diría Abdalá Bucarán. Pero el día que me jubile, estoy a expensas de que el gobierno le dé la gana de pagar o no pagar, le dé la gana de decir, mira, tú tienes una pensión muy alta y tú no necesitas tanto, así que te la voy a quitar. O simplemente muérete, porque eres demasiado costoso. ¿Me explico? Y ustedes también van a pasar por esa etapa. Ustedes, como yo, todos pasamos por las 3 etapas. Vamos a caminar hacia allá primero y después volvemos a estas láminas que tenemos acá. Aquí tenemos, y este es el Ecuador real. ¿Ok? Veamos las etapas en su orden. ¿Qué pasó aquí? Esto que tenemos azul, vamos a ponerlo acá. Esto que tenemos aquí azul son los niños, los menores de 15 años. Esto que está en rojo son los mayores de 16 o más hasta los 65. Y esto verde, aquí está su profesor, los viejitos, los mayores de 65 años. ¿Está claro? Entonces aquí tenemos los 3 segmentos de la población. Pero esos 3 segmentos en el tiempo tienen una dinámica distinta. ¿A qué se debe esa dinámica? A la esperanza de vida, a la tasa de natalidad y a la tasa de mortalidad. Los niños nacen. Entramos en esta lista. Aquí están de 0 años a 15 años o 14 años. En un momento dado, ese niño va a crecer y se va a volver productivo y va a saltar a esta línea roja. Y en esa línea va a vivir casi toda su vida hasta que se haga viejo. Y cuando ustedes se hagan viejos, así como saltaron del azul a la roja, van a saltar de la roja a la verde. Aquí están los mayores de 65. Veamos el año de 1964, 65 más o menos. A propósito, esta población está expresada en términos porcentuales. Si ustedes suman 50 más 44,5 más 4,4, ¿cuánto les da? 100%. Si suman 65, 25,2 y 10, algo, 100%.
Esta es la distribución porcentual de la población. Si ustedes ven entre 1950 y 1954, la población económicamente activa porcentualmente se reduce. ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar por qué se reduce? En porcentaje. Disculpe, tuve un problema de internet. Ah, ok. ¿Alguien me puede explicar por qué se reduce la población? ¿Sí ven? Mueren, Sí, dime. Dime, Rosana, te escucho. porque mueren, tal vez por eso se reduce la población, no sé, No, se me ocurre. es que no se está reduciendo porque que se mueren. Está reduciendo su participación porcentual. No el Profesor, número de personas. disculpe, sería Sí. ¿Por? Profesor, sería porque ocurre la Segunda Guerra Mundial. O sea, las No, consecuencias. no, porque eso no tiene nada que ver con la muerte. Ya, listo. Porque emigran. Tampoco. Mira la línea azul, Rosana. Mira la línea azul, que la línea azul te lo va a explicar todo. Acuérdate, las tres líneas suman 100. Si ves la línea azul, va de 40, sube a 44. ¿Sí lo ves? Si ves la línea Sí. verde abajo, se mantiene en 4,4, no sube. Pero hay una que sube y hay una que baja. El porcentaje de la población baja simplemente porque el porcentaje de los niños sube. Comienzan a tener un peso cada vez mayor en la sociedad. Es una sociedad llena de niños. Por eso, en ese momento, la edad promedio de la población es alrededor de 20 años, por la cantidad de niños que hay. Y ahora fíjate, ¿qué pasa con los viejitos? ¿Qué porcentaje de la población son mayores de 65? 4,4. Poquísimo, casi no hay viejos. ¿Por qué casi no hay viejos? Porque la gente se muere primero, pues. Acuérdate que acá la gente antes de los 50 ya estaba en promedio muriéndose. Entonces, quienes pasaban de los 65 años eran 4 de cada 100. El resto se moría antes. Aquí, sin embargo, llegamos a una cresta en el crecimiento de los niños y comienza a bajar la participación de esa población de reserva. No es que baje el número de niños, ¿ah? No estamos hablando de números absolutos, estamos hablando de números relativos, porcentaje. El número de niños va a seguir creciendo. El problema es que el número de adultos va a crecer más rápido que los niños. Y aquí comienza esta población adulta a ganar cada vez más espacio. ¿En qué momento llega al máximo? Mírenlo acá. Es más o menos el año 2035. Todavía no llegamos allá. Pero ya estamos a ¿cuánto? A 15 años de llegar allá. Yo no creo que yo lo vea, pero estoy seguro que todos ustedes lo van a vivir. ¿Qué importancia tiene ver esto como lo estamos viendo? Quiero que busquen en el internet, en su teléfono, donde sea, dos conceptos. Búsquenme el concepto de bono demográfico, y busquen el concepto de ventana demográfica. En el momento que lo tengan, hablamos. Y como conozco a Rosana, sé que ella va a dar una... ¿Qué dice? ¿Qué dice el bono demográfico? A ver, ¿tú qué ibas a decir? Alguien habló y lo interrumpí. Sí, tengo el concepto aquí de bono demográfico. ¿Qué dice? Dice, es un fenómeno que se da cuando el volumen de la población en edad de trabajar, que se ubica
entre 14 y 59 años supera a la población dependiente, niños y ancianos. Es decir, cuando esa población en capacidad de trabajar se maximiza. ¿No es cierto? Alcanza la cumbre, el valor máximo. En este punto son 65. ¿Qué significa? Que entre niños y ancianos, ¿cuánto debe haber? 45, la diferencia. De cada 100 personas, 65 están en edad de trabajar, 45 o están estudiando o ya dejaron de trabajar porque son ancianos. Este es el punto que los técnicos lo denominan como el bono demográfico o la ventana demográfica. Y fíjense que esa ventana comienza a abrirse más o menos por el 2018. Es decir, ya vamos recorriendo algún camino de esa ventana demográfica. Estamos bien cerquita de los 65, ahorita estamos más o menos por los 64. Estamos alcanzando ese tope, pero hace rato que la población mayoritaria del Ecuador es una población en edad de trabajar. ¿Qué importancia tiene eso para la economía? La importancia es inmensa. Y es inmensa porque es el tren del desarrollo que en ese momento paró en la estación. Y si no nos subimos en él, el tren arranca y nos deja. ¿Qué cosa es la población económicamente activa? Sino un factor de producción. Es ese factor de producción que en un país se está maximizando, está llegando a su límite más alto, a su potencial productivo mayor. Y esa es la buena noticia. La mala noticia es que si no hay inversión, eso se va a perder. Y miren que estamos bien cerquita de eso. De hecho, ya estamos metidos en la ventana demográfica. Y eso es algo que los políticos no quieren ver, o sea, creo que ni siquiera lo entienden. ¿Cuál es el problema principal del Ecuador? El problema principal del Ecuador no es la pobreza, no es la desigualdad. Eso no es un problema. Es un cuento. El problema verdadero del Ecuador se llama desempleo. ¿Por qué? Porque el desempleo no podemos verlo solamente desde el punto de vista individual. De yo, Alejandro Ruiz, no tengo trabajo y me voy a morir de hambre. Eso es una forma de ver el desempleo desde el punto de vista individual. Pobrecito Alejandro Ruiz, no tiene ingresos. Es grave, es triste, humanamente desastroso. Pero mucho más desastroso es, ahí está Alejandro Ruiz, que es economista, que tiene capacidad para producir, que se ha preparado para ser productivo y no encuentra trabajo. En la primera visión, Alejandro Ruiz pierde. En la segunda visión, quien pierde es el Ecuador entero. Porque Alejandro Ruiz podría hacer que el PIB suba, sumarle al PIB. Claro, no creo que le pueda sumar demasiado. Por lo menos no le sumaré más que muchas otras personas. Pero le sumo al PIB. ¿Me explico? En la medida que yo tengo una oportunidad de trabajar y de que sea un trabajo productivo, no estoy hablando de un trabajo burocrático, de eso donde uno se sienta a quemar pantalones y a buscar que llegue el fin de mes para que le paguen el sueldo. Un trabajo donde tengo valor, donde genero valor. Y yo me precio de generar valor, porque en este momento, ¿qué es lo que estoy haciendo con ustedes si no es generando valor? ¿Acaso no genero valor cuando a ustedes les estoy mostrando una realidad, les estoy compartiendo mis experiencias y mis conocimientos? Claro que estoy generando valor. Pero hay un montón de gente en la calle que también puede generar valor y no genera valor porque no tiene una oportunidad de trabajo.
Y entonces el problema serio es que ya vamos a llegar a ese punto donde el recurso humano va a llegar al máximo y a partir de ese momento, ¿qué va a pasar? ¿Sí ven lo que pasa con la curva? Empieza a bajar. Es decir, estamos llegando al punto donde el tren de la historia nos va a dejar botados. La única manera de salir del subdesarrollo, señores, es con trabajo. Es que la gente ponga todo su contingente productivo y que sea realmente productiva y que sume al PIB, porque sumándole al PIB, le estamos sumando a la sociedad entera. Yo estoy recibiendo un salario, pero también estoy entregando un aporte en bienes y servicios. ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando yo tengo aquí una población que es creciente, es decir, porcentualmente, no solamente en términos absolutos son cada vez más, sino en términos relativos, tiene un peso cada vez mayor en la sociedad? ¿Cuál es el problema principal que está creciendo en el Ecuador? Se llama desempleo. Porque las oportunidades de empleo no están creciendo a la velocidad que está creciendo la demanda de trabajo. Y repito, la demanda de trabajo no tenemos que verla solamente desde el punto de vista individual, de fulanito va a conseguir trabajo. La tenemos que ver desde el punto de vista social, colectivo. El país está dejando de producir. El PIB está dejando de crecer. Somos cada vez más personas y el PIB per cápita es cada vez menor, va cayendo. Porque tenemos cada vez más bocas que alimentar y menos trabajo y menos gente trabajando para alimentar. Y podríamos quejarnos, ¿no? Pero ¿cómo nos podemos quejar si los factores productivos nos sobran? Bueno, nos falta el capital. Y ahí es donde viene el tema fundamental que tampoco lo entendemos muchos economistas, que pensamos más como sociólogos y no como economistas. Yo no sé, hay algunos que no debieron haber estudiado economía, sino irse a la Facultad de Sociología al frente. Allá quizás se los entienda mejor. Y es algo que le enseñé en desarrollo económico a quienes fueron mis alumnos en esa materia. Creo que todavía hay algunos por ahí que fueron alumnos míos en desarrollo económico. Y es la teoría de Domar y Harold. ¿Qué dice la teoría de Domar y Harold? Pues es una teoría keynesiana, esencialmente keynesiana. ¿Qué dice Keynes? Keynes nos dice que el factor que hace crecer el PIB, el factor que hace crecer el ingreso, ¿cuál es? El gasto. No. No. De eso, gracias por decirlo, déjame anotarlo, porque ahí te voy a tener que aclarar algunas películas. Eso no es verdad. Es el consumo. Es la producción, economista. ¿Qué es lo que impulsa la producción? El consumo. No, no es el consumo. Lo que impulsa la producción, La inversión. la inversión. La inversión. Ojo, yo creo que hemos aprendido muy mal macroeconomía y yo creo que también le enseñamos bastante mal. Que alguien me muestre dónde Keynes dijo que el consumo aumentaba el PIB. Que alguien lo muestre, quiero verlo. Hay distintos escenarios en la economía. Diferentes escenarios. No todos los escenarios son iguales, no porque yo aumente el gasto, el PIB va a crecer, es una barbaridad, es una estupidez. Llevamos cuántos años tratando de impulsar el crecimiento de la economía, impulsando el gasto y miren la que estamos metidos, pues.
¿Será que Keynes se equivocó? ¿O será que lo leímos mal? El escenario en el cual el gasto puede hacer crecer la economía es un escenario muy particular. Es un escenario de crisis como la tuvo el mundo en 1929. Y no cualquier parte del mundo, el mundo desarrollado, no nosotros. O sea, eso no va con nosotros, por Dios. En el mundo desarrollado, ¿cómo funcionaba la cosa? ¿Y cómo se mostraba la crisis? Era una crisis de demanda. Las empresas dejaron de vender. Como dejaban de vender, despedían trabajadores. Como despedían trabajadores, ¿qué pasaba después? Se reducía más el consumo y al reducirse más el consumo, había que despedir a nuevos trabajadores hasta llegar a un momento en el cual tú tienes que cerrar las fábricas, las plantas. Entonces es un escenario de crisis donde tienes una característica muy particular. Primero, es una característica de crisis coyuntural, no estructural. Muy diferente una condición coyuntural que una condición estructural. Segunda característica, tenías desempleo. Pero no solamente desempleo de mano de obra, tenías desempleo en el factor productivo capital, tenías fábricas que estaban cerradas. En otras palabras, tenías un horizonte tremendamente grande de oportunidades de emplear gente, porque había cómo emplear más gente, porque existía la infraestructura para emplear más gente. Lo que ocurría es que las empresas estaban ilíquidas, las empresas estaban quebradas, las empresas estaban insolventes, pero ahí estaban. Entonces, ¿cómo yo activo la economía? Si tengo personas en la calle y tengo empresas paralizadas porque no venden, ¿qué tengo que hacer? Echar a andar a las empresas. Echarle gasolina a las empresas para que las empresas prendan el motor y arranquen. ¿Y cómo le echo la gasolina? Con el gasto. Yo empiezo, gobierno, a gastar dinero, contrato a los primeros trabajadores, esos trabajadores van a ir a la tienda y van a comprar en la tienda. El tendero va a levantar el teléfono y va a llamar a la fábrica de atún y va a decir, oye, me quedé sin atunes, mándame rapidito. Y entonces la fábrica de atún va a poner un cartel así grandote en la puerta, necesito urgente operarios para producir atún porque en la tienda me lo están pidiendo y no lo he producido. No sé si me están entendiendo el escenario. Es un escenario donde no solamente hay desempleo de mano de obra, sino también hay desempleo de capital. Entonces, el gasto, ¿qué es lo que hace? Da el primer impulso a la economía, da el primer empujón. Imagínate tú un carro, no sé, los que conozcan de algo de carros, es un principio muy... ¿Qué ocurre cuando un carro se queda sin batería? ¿Qué hacemos? Alguien me dice qué hacemos cuando el carro se queda sin batería, no nos prende el carro, ¿cómo lo prendemos? Lo empujamos un poquito. Ajá, lo Empuja, mete empujamos, segunda y sigue. meto segunda, empujo, aflojo el embrague y el Y ahí movimiento de arranca. las ruedas A la fuerza. me prende el motor. Y una vez prendido el motor ya puedo seguir andando. Eso es el efecto que hace el gasto cuando la economía se quedó sin gasolina. ¿Estamos claros?
Profe, entonces Pero, está bien ojo, recurrir al perdóname un gasto. momentito, estamos hablando de un carro que tiene motor, que le está fallando la batería, pero que tiene motor. Y que tiene un alternador que produce energía en vez de la batería. Entonces, si la batería me falló, yo activo el alternador moviendo el carro mecánicamente. Pero eso ocurre en ese escenario. Es un escenario de crisis. Pero no porque el gobierno empieza a gastar plata, la economía comienza a crecer. Mira lo que nos ha pasado ya 2 veces por pensar así. Eso es un escenario de crisis y un escenario de crisis que tiene características estructurales muy particulares. Si yo me pongo a gastar plata en Ecuador, donde la gente no tiene trabajo, y no porque no quiera trabajar, sino porque no hay dónde, porque es una economía con insuficiencia de capital, porque no hay suficientes fábricas, no hay suficientes negocios, no hay suficientes comercios, no hay suficientes oportunidades de trabajo productivo. Lo único que voy a hacer es crear una crisis en el sector externo, porque al aumentar el gasto voy a generar un desequilibrio entre oferta y demanda endógena que se va a reflejar en una balanza de pagos negativa. Y entonces voy a terminar como terminamos en 1982 o como terminamos el 2014, con una deuda externa que nos agobia, que nos destruye. Chicos, la economía no es una receta de cocina. Una misma medicina que uno tiene en una estructura dada, no necesariamente tiene que funcionar en otra. No se trata de aprendernos ejercicios de memoria. Se trata de entender la economía en su funcionamiento. ¿Hay alguien que quería comentar algo? Sí, profe, o sea que está bien recurrir al gasto, pero en pequeños lapsos. O En sea, pequeños si lapsos y vemos, cuando tú tienes capacidad instalada ociosa. Es decir, cuando tienes capacidad para responder al estímulo de la demanda. Pero si tú no tienes capacidad para responder al estímulo de la demanda, lo único que vas a hacer es agravar el problema. No lo vas a solucionar, lo vas a agravar. Las soluciones keynesianas no son de orden estructural, son de orden coyuntural. Keynes hablaba de una crisis, de un momento y de cómo salir de ese momento, de un hoyo en el camino y cómo salir del hoyo. Pero eso no significa que tú tengas que estar gastando toda la vida porque eso te va a impulsar la economía. Eso no es verdad. Ustedes vieron el modelo de Harold y Domar. Perdón, Harold y Domar es del que vamos a hablar ahora. Ustedes vieron el modelo Mundell-Fleming. En el modelo Mundell-Fleming, cuando hablamos de que tenemos un tipo de cambio fijo, decíamos que la política fiscal era eficiente. Es decir, que si yo tengo un tipo de cambio fijo y el gobierno tiene un crecimiento agresivo del gasto, supuestamente va a impulsar el ingreso. Y así nos los enseñaron en el pizarrón, ¿no? Con rayitas. Aquí viene el gasto y entonces muevo la rayita para arriba y esto va a tener el efecto aquí y muevo la rayita para la derecha y entonces en la otra la muevo para abajo y tengo un nuevo equilibrio con un nuevo nivel de ingreso. ¿Será que será que este par de locos que se inventó el modelo Mundell y Fleming estaban fumados, se la fumaron verde o qué fue? No. Somos nosotros los que nos las hemos fumado verde cuando no leemos bien.
cuando reducimos la macroeconomía a un ejercicio de pizarrón y no entendemos los fundamentos de lo que estamos hablando. El modelo de Mundell y Fleming es un modelo que tiene condiciones. A ver, ¿cuáles son los supuestos básicos principales del modelo Mundell y Fleming? A ver quién se acuerda si se los enseñaron con los supuestos. ¿Cuáles son esos supuestos básicos? Supuesto número 1. Existencia de desempleo. No puede haber pleno empleo. ¿Por qué? Porque si yo tengo pleno empleo no voy a poder crecer. ¿Qué significa crecer? Crecer significa emplear los recursos que tengo desocupados. ¿Me explico? ¿Cómo nosotros podemos hacer crecer la economía ecuatoriana? Resolviendo el problema del desempleo. Si yo logro que más personas encuentren empleo y produzcan, esas personas que van a encontrar empleo y que van a producir, van a hacer que el PIB se multiplique. Qué simple, ¿no? Qué sencillo. Pero tengo que tener desempleo. Si yo no tengo desempleo, no puedo crecer. Porque de lo que se trata es de que las personas consigan empleo a través de una medida fiscal. Pero lo otro, que también haya desempleo de factores productivos que no sean el trabajo. Porque ¿cómo le voy a dar empleo a la gente si no hay oportunidades para hacerlo? ¿Me explico? Yo quiero que la economía crezca y me ponga a gastar plata como loco. ¿Cómo va a crecer la economía si no aumento el empleo? Y es el empleo productivo, mucho ojo, no es el empleo burocrático, no es el empleo que da el gobierno, es empleo productivo. Y más que nada, principalmente empleo en el sector transable, porque una economía como la ecuatoriana tiene que crecer hacia afuera, porque el mercado interno es muy reducido. Y entonces para poder crecer en condiciones de escala, tiene que hacerlo en grandes cantidades, producir grandes cantidades, y lo tiene que hacer más allá de lo que es el mercado local. Entonces, primera condición de Mundell y Fleming, para que esas rayitas se muevan como nos enseñaron a moverlas en el pizarrón, que nos lo aprendimos de memoria el día antes del examen, y el día del examen lo repetimos. Para que eso funcione, ya pasó la primera condición. ¿Cuál es la segunda condición de Mundell y Fleming? La segunda condición de Mundell y Fleming se llama la condición Marshall-Lerner. ¿Les hablaron a ustedes de Marshall-Lerner? ¿Han escuchado ese nombre? ¿Su profesor de macroeconomía les habló de Marshall-Lerner? Sí, más o menos lo recuerdo. ¿Qué les dijeron de Marshall-Lerner? La devaluación de la moneda. ¿Ah? ¿Cómo? Es el que, Marshall Lerner es el que establece la devaluación de una moneda para que esto tenga como un impacto. No, condiciona que para que la depreciación, la apreciación del tipo de cambio funcione. ¿Qué cosa es la apreciación del tipo de cambio? Que el tipo de cambio real suba, es decir, que los productos nacionales se vuelvan más baratos que los importados para que las personas dejen de importar y consuman lo nacional, pero además para que del exterior compren más productos nacionales y eso hace que la economía crezca. Para que ese fenómeno ocurra, tiene que ocurrir algo muy particular, y es que la elasticidad de las exportaciones con respecto al tipo de cambio, más la elasticidad de las importaciones con respecto al tipo de cambio, sea mayor que 1. Es decir, que la elasticidad de las exportaciones netas sea mayor que 1. Ergo,
que las exportaciones netas sean relativamente elásticas frente al tipo de cambio. ¿Qué significa que sean elásticas frente al tipo de cambio? Significa que cuando yo muevo el tipo de cambio, las exportaciones netas se van a mover en una proporción mayor. Van a tener un movimiento porcentual mayor que el que yo estoy generando en el tipo de cambio. De tal manera que el efecto neto sobre la economía sea positivo. Esa es mi tesis de grado de maestría. ¿Estamos claros? Ya me acabo de acordar que eso yo lo escribí para mi maestría, para graduarme como magíster. Y aquí estamos hablando de condiciones particulares, aquí estamos hablando de condiciones estructurales. Pensemos en algo. La economía ecuatoriana es altamente dependiente de las importaciones de materias primas y de bienes de capital. ¿No es cierto? Nosotros producimos, nuestro aparato industrial produce con tecnología importada, materia prima importada y bienes de capital importados. Las importaciones que pueden responder elásticamente al tipo de cambio, ¿cuáles son? Son las importaciones de consumo, no las exportaciones dedicadas a la producción. Más aún, si yo reduzco las importaciones de bienes para la producción, voy a afectar negativamente el PIB porque simplemente mi aparato industrial, como también mi sector agropecuario, que también importa fertilizantes, que también importa básicamente abonos, pues no va a poder producir y no voy a poder, por lo tanto, vender, no voy a poder exportar. Entonces, cuando yo tengo un sector externo que es inelástico frente al tipo de cambio, ¿para qué yo voy a mover el tipo de cambio? Es decir, ¿para qué voy a apreciar el tipo de cambio si lo único que voy a conseguir con eso es trastornar la competitividad del país? Porque voy a subir los precios de las materias primas y voy a hacer que el país se vuelva más caro, menos competitivo en su producción. Porque ese componente importado de los productos que yo tengo en el país va a subir su costo. Y no puedo dejar de importar, porque si dejo de importar, simplemente tengo que cerrar las puertas. Entonces, si la condición Marshall-Lerner no se cumple, jugar con el tipo de cambio es un disparate. ¿Estamos claros? Ah, pero hay otra condición más. Y esa condición ustedes no les hablaron. Yo sí les voy a hablar de esa tercera condición. ¿Se acuerdan esas variables tan bonitas que pintamos? ¿Se acuerdan? Pintamos la IS, pintamos la LM, la una responde a la relación entre la tasa de interés y la demanda en el mercado real, el otro depende de la tasa de interés y la demanda en el mercado monetario. Qué bonito, ¿no? La IS, la LM, y las dos, ¿qué resultado me daba? Ah, la tasa de interés. Pero aquí me está faltando una piecita. ¿Cuál era la pieza que me está faltando? Esa tasa de interés tiene que ser igual a ¿qué? ¿A qué tiene que ser igual la tasa de interés? ¿A la inflación? No. A la tasa de interés internacional. ¿Se acuerdan? Y asterisco igual a I local. Y entonces cuando yo tengo esa igualdad entre las dos tasas,
ese modelo va a funcionar rico. ¿Por qué? Porque cuando mi tasa sube, van a venir capitales de afuera a invertir al país. Es chévere, ¿no? Yo lo que tengo que hacer es que la tasa de interés suba un poquito y al subir un poquito van a entrar los capitales. Entonces, qué bacán, porque tengo gente que está desocupada y simultáneamente estoy creando las condiciones para que al país entren capitales que generen las fuentes de trabajo que esa gente desocupada necesita y bacán, bingo, pegué en el palo. Hice que la gente consiguiera trabajo gracias al proceso de capitalización que va a provocar la política fiscal. Pero aquí me viene un problema. ¿Las tasas de interés nacionales pueden ser iguales a las de afuera? ¿Qué impedimento hay para que esas tasas se igualen? Un factor llamado riesgo país. ¿Qué cosa es el riesgo país? Es ese factor adicional, ese costo financiero adicional que tiene el capital en el Ecuador, precisamente por el riesgo de pérdida. Entonces, esto funciona muy bien en un país con riesgo bajo. Vamos a tener un movimiento de capitales de fuera del país hacia adentro del país. Pero cuando yo tengo una tasa de riesgo muy alta, y vamos a ver lo que es la tasa de interés del Ecuador con respecto a otros países, me refiero a la tasa esa mínima que el mercado internacional le exige al Ecuador para poder traer capitales. Nos vamos a dar cuenta que no solamente las exportaciones netas no son elásticas frente al tipo de cambio, sino también la entrada de capitales al país no va a ser automática, porque no existe esa equivalencia entre tasa de interés local y tasa de interés internacional. No puede haberla. Por el factor riesgo. ¿Estamos claros? Entonces, fíjense cómo esto no es una receta de cocina que yo digo, le pongo harina, le pongo huevo, revuelvo, le pongo un poquitito de maicena, ¿ya? Y hice las arepas. O le pongo un poco de levadura, lo meto al horno y me va a salir pan. No. La misma receta nos puede salir piedras en vez de pan. O nos puede salir un sancocho distinto, de acuerdo a las condiciones del país. La economía no es tan simple como la receta de cocina, aunque nos lo enseñan como si fuera una receta de cocina. ¿Estamos claros? Lo aprendemos como una receta de cocina. Esto, yo aquí bajo esto, yo aquí aumento el gasto, y entonces cuando aumento el gasto, esta rayita que se llama la IS se mueve para arriba, y entonces al moverse para arriba, ¿qué va a pasar con la tasa de interés? La tasa de interés va a subir, y entonces al subir la tasa de interés van a entrar los capitales, y al entrar los capitales, ¿qué va a pasar? Que la tasa de interés va a volver a su nivel anterior y el ingreso se va a mover para la derecha. Resolvimos el problema del país. No, no es tan fácil. No es tan simple. Por eso es tan importante conocer la economía del país. Cuando ustedes van al médico, ¿qué es lo que hace el médico antes de recetarle? Los examina, ¿no?
les manda exámenes, los explora. Porque de pronto la misma medicina que le dan a ustedes, se le dan a otra persona y a la otra persona se muere, o la que le han dado a otra persona, la sana y a ustedes los mata. Así son las recetas en economía. No es una receta talla única para todo el mundo. Todo depende de la estructura del paciente. Por eso es tan importante esta materia, bien enseñada. No enseñada como que fuera catecismo. ¿Estamos claros? O sea, la economía no es difícil, pero tampoco es fácil. Tiene sus complejidades. Bueno, vamos. Quiero chequear porque si no nos votan después. Ah, no, sí tenemos tiempo. Vamos. Profesor, una pregunta. Sí, dime. Yo estaba viendo una noticia, que no sé, la verdad, dice que la Casa Blanca está haciendo un plan para incentivar a las empresas de Estados Unidos se muden, saquen sus inversiones de China y se muden a América Latina. ¿Cómo podría afectar eso? O sea, Mira, eso suena muy bonito. Pero los empresarios norteamericanos, no sé si decir gracias a Dios, no le hacen caso a su presidente. ¿Ya? Yo eso lo veo más como una noticia que busca estrategia efectos política. geopolíticos. Es decir, mira qué bueno que es el gobierno norteamericano. Fíjate que yo no soy antiamericano, ¿ah? Los que me conocen saben que no lo soy. Tampoco soy pro-chino, por si acaso, todo lo contrario. Pero, ¿qué le ofrece, por ejemplo, Ecuador a los Estados Unidos? No a los Estados Unidos, al capital extranjero, sea de Estados Unidos o sea de donde venga. ¿Qué seguridad le ofrece? ¿Me explico? ¿Qué condiciones tiene Ecuador para recibir inversión extranjera? Y tú me estás sacando en este momento del tema, pero me estás picando la lengua, porque es un tema tremendamente interesante. Hagamos una cosa. Dame 13 minutos hasta las 9:30 y terminamos esto, que lo vamos a tener que volver a coger después para que les quede muy claro. Y yo te contesto tu pregunta. Mientras tanto, te pido que entres en internet y busques una página que se llama Datos Macro. Datos Macro. Cuando la tengas me avisas, ¿ok? Vamos a terminar esto primero. Estábamos hablando de Domar y Harold. ¿Qué dice Domar y Harold? Muy rápidamente. Ya, creo que yo mismo perdí el hilo. Vámonos a contestarte tu pregunta directamente, ¿ok? Y esto lo dejamos para la próxima clase, lo dejamos para la próxima semana. ¿De acuerdo? La próxima semana retomamos la clase aquí donde la estamos dejando. Pero vamos a contestar tu pregunta porque tu pregunta es básica, es fundamental. Voy a cerrar esto. ¡Yuhu! Cierra. Ya. Voy a cerrar esto. Y voy a abrir lo que te estoy pidiendo que abras y que mires. Ya estoy en la página, profesor. ¿Ya estás en la página? Bueno, vamos a entrar nosotros también en la página. Espérate. Sino que el internet se me vuelve lento. Entonces, datos macro.
¿Listo? Ok. Entonces, voy a entrar en datos macro y voy a pedir que, lo voy a poner en la pantalla para que ustedes también lo vean. Aquí está. Ya, ¿lo tenemos en pantalla? ¿Lo están viendo Ahí en sí, pantalla? Ok, bueno. Ahí Sí, sí, profesor. ahí sí Es está. una página que yo quiero que ustedes aprendan a usar porque es buenísima. Es una página que inclusive está actualizada. Y creo que ya se las había mostrado a ustedes antes. Porque me hace memoria ver a Rosana viendo la página y que me dijo, aquí está hasta el COVID. ¿Me Sí, equivoco, comparamos Rosana? Suiza con Ecuador. Ah, Sí, tengo es cierto. memoria, ¿no? Tengo memoria. Lo que pasa es que se me cruzan los cables, ya estoy viejito, pero me acuerdo. ¿Ya? Se acuerda de Bueno, todo, profesor. vamos a poner aquí en países, vamos a poner a Ecuador. Vamos a poner Ecuador. Gracias a Dios todavía tengo memoria, mija. El día que no la tenga, ese día pierdo las ganas de vivir. Y vamos a poner a Chile. A pesar de que Chile hoy no tiene las características, por toda América Latina en sí tiene problemas. Bueno, el mundo entero tiene problemas. Ahí está, se pasó, está un poquito más abajo. Ahí es el último. Listo. Y vamos a comparar los dos países. ¿Listo? Bien. Aquí está la comparación de los dos países. Aquí está el PIB per cápita, está la deuda, pero vamos más abajito. Y aquí tenemos los rankings relativos a al índice de ¿cómo que se llama? De riesgo país. ¿Ya lo habíamos visto antes o no? ¿Lo habíamos visto? Aquí Sí, ya tenemos, lo habíamos visto, pero no con Chile. ok, pero Solo sí de habíamos Ecuador. visto la del Ecuador, ¿no? Sí. Ok. Veamos el ranking del Ecuador, cualquiera de ellos. Veamos el de Fish. ¿Qué dice Fish respecto a nuestra calificación de riesgo? Estamos en C. ¿Qué nos dice acá abajo? Bueno, aquí nos dice qué rayo es C, ¿no? ¿Qué significa C? Dice riesgo sustancial. Riesgo sustancial. Y en otros estamos en RD. ¿Tú crees que algún empresario norteamericano va a venir al Ecuador por más que su presidente le diga, anda nomás, mira que el de la sillita de ruedas es mi pana? ¿Tú crees que va a venir? ¿Tú crees que le va a hacer caso? ¿Tú crees que el tipo abre la boca para que le metan el dedito en la boca y no muerda? ¿Tú crees que es tonto? Si algo aprendimos cuando Rosana nos enseñó sobre Suiza, y que es una economía muy parecida a la norteamericana, es que en Estados Unidos nosotros vemos al gobierno norteamericano como algo muy poderoso, muy grande, y realmente lo es a nivel mundial, pero no lo es dentro de su país. Dentro de su país la gente actúa con autonomía, igual que en Suiza. La gente toma sus decisiones no en función de lo que le diga el presidente, sino en función de los riesgos racionales.
la visión racional de las decisiones. Entonces, si yo en América Latina tengo un país como Ecuador, con un altísimo nivel de riesgo, yo voy a invertir allá. Ni loco. Ni loco. El país tiene que cambiar su imagen. Entonces, hay países que sí se van a beneficiar. Colombia, Perú, Chile sobre todo. ¿Por qué? Porque tienen un nivel de riesgo menor. Veamos Chile. Veamos el nivel de riesgo de Chile. Estábamos viendo ¿cuál estábamos viendo? Trururururu. Ah, mira, tienen hasta ranking de envejecimiento, qué chévere. Esperanza de vida, suicidios. Oye, pero se me perdió COVID. Ahí me acordé de Rosana, cuando llegaste al COVID y lo estuviste viendo. Este es el último. Al último está el COVID. Sí, 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 me acordé de tu, y me acordé de tu cara que no la estaba viendo porque la tenías escondida bajo el pelo. Pero igual lo vi. Ranking de competitividad, aquí está No el estoy señor Fish. escondida, profe, solo estoy callada. Ahí lo tenemos. ¿Cuál es el nivel de riesgo de Chile? ¿Lo ven? ¿Cuál es el riesgo de Chile? A1. A. A1. A. Y A con la boca bien grande. A. ¿Qué significa eso? Que es un país de muy bajo riesgo. Veamos qué significa 1 acá abajo. Y miren que ha descendido del 2018 al 2019 por los problemas que hubo, generaron ese problema y se ha caído un poco. Antes de eso, ¿cuánto tenían? Había llegado hasta AA. AA. Y ahora bajó a A1. Pero había estado en AA. ¿Qué significa AA, por Dios? ¿O qué significa AA1? Alto grado. A1, grado medio superior. Ese es un lujo de país. No importa lo que digan los muchachos que los mandan a tirar piedra a la calle. Ese es un país con futuro. Porque si bien no tiene deuda, puede endeudarse cuando quiera porque tiene tasas de interés muy bajas. Y las tasas de interés bajas no es porque el señor del presidente de los Estados Unidos ordene que le cobren poco, sino porque son los mercados internacionales que están dispuestos a comprar bonos chilenos con tasas de interés muy bajas, porque son seguros, porque los consideran inversiones seguras. Porque Chile nunca ha dejado de pagar su deuda. Además de que es un país económicamente estable. Les muestro esto porque a veces pensamos que las cosas, las inversiones se mueven en función de la política. Y los inversionistas serios no se mueven en función de la política. Los inversionistas serios jamás, o sea, si un inversionista serio lo primero que hace es que cierra los oídos cuando un político le habla. Ellos escuchan a los números. Ellos escuchan la historia. Ellos analizan la trayectoria de un país, analizan los números de ese país, analizan los riesgos de ese país y escuchan solo los números. Ellos no escuchan a las personas.
Son como los auditores. No sé ustedes quiénes habrán trabajado en auditoría o quién le ha tocado trabajar con un auditor. Es chanchísimo trabajar con un auditor. Porque te llega el auditor a tu oficina y tú lo tratas amablemente, tráigale un cafecito al señor auditor y hablas con él y hablas con él, levanta la cara, te mira, agacha la cabeza y sigue en lo que está. No te escucha. O sea, llega un momento en el cual tú te sientes rechancho porque le has estado hablando a la pared. El tipo no te escucha. Y no te escucha porque su trabajo es ese. Si yo escucho a este señor que lo estoy auditando, ¿qué espero que me diga? ¿Que me hable de los problemas que tiene? No, pues él me va a hablar de las cosas bonitas, no me va a hablar de las cosas feas. Y como yo vengo a buscar las cosas feas y tú no me vas a hablar de las cosas feas, cállate, déjame trabajar. Así actúan los inversionistas. Entonces, cuando creemos que a punta de labia podemos convencer a esta gente no la convencemos con labia, esta gente la convencemos con los hechos. Que no, que sí, que nos tenemos que buscar un labioso. No, no, no es un problema de labia. No sé si está claro lo que les estoy diciendo, chicos. No es un problema de labia. Es un problema de historia. Nosotros toda la vida nos hemos caracterizado por ser poco serios. Toda la vida nos hemos caracterizado por echarle la culpa a los demás de todo lo malo que nos pasa a nosotros, ¿o no? Nosotros somos como ese muchachito que la mamá viene a retarlo. Mami, es que fulanita fue que me dijo, y si él no me hubiera dicho, yo no lo hubiera hecho. O sea, que si el fulanito te dice que te tire ventana abajo, tú te vas a tirar ventana abajo. Así somos nosotros. Así nos hemos portado toda la vida. La corrupción ha zumbado. Veamos el índice de corrupción, nada más. Veamos el índice de corrupción. Ecuador. Balanza. Ranking global de envejecimiento. Emigrantes, inmigrantes, población, mortalidad, índice de fecundidad, población, inmigración, suicidios, homicidios. Ay, ¿qué hice? Gasto público, público, ranking, por aquí está, índice de corrupción. Veamos qué dice de nosotros sobre la percepción de corrupción en 2018. La percepción de corrupción en Ecuador desciende en el Ecuador. El Ecuador ha obtenido 34 puntos en el índice de percepción de corrupción que publicó la Organización de Transparencia Internacional. Su puntuación ha crecido el último año, luego de que ese tiempo ha mejorado la percepción de que los ecuatorianos tienen en cuanto a la corrupción en el sector público. 2018. Claro, salimos de un gobierno empantanado, llegamos a otro donde empiezan los juicios y sube la percepción. Con esta puntuación, Ecuador mejora la situación hasta la posición 114 de 180 en el ranking de corrupción gubernamental. Luego, sus habitantes creen que existe mucha corrupción en el sector público. Estamos en el puesto 114 de 180. ¿Cuál es la mitad de 180? 90. 90. El que está en el puesto 90 está en la mitad, ¿no? Ni para aquí ni para allá. Pero nosotros estamos entre los más corruptos del mundo.
Estamos en el puesto 114 de 180. ¿Cuánto nos falta para llegar a la cola, por Dios? En los últimos 5 años, la percepción de los ciudadanos de la corrupción en el sector público en el Ecuador ha empeorado, lo que ha venido acompañado de un descenso en la posición del ranking internacional de corrupción. Este índice clasifica a los países puntuándolos de 0, percepción de altos niveles de corrupción, a 100, percepción de muy bajos niveles de corrupción, en función de la percepción de la corrupción del sector público. Veamos qué percepción se tiene de Chile. El mismo índice, veámoslo para Chile. No hay cambio en la percepción de corrupción. Chile ha obtenido 67 puntos en el índice de percepción de corrupción. Lo que lo sitúa en el puesto 27. ¿Cuál es la percepción que tienen de la corrupción en Chile, del sector público? Que es un país de muy baja corrupción. ¿Saben lo que significa puesto 27? Que está entre los menos corruptos del mundo. Puesto 27 entre 180. ¿Nosotros en qué puesto estamos? 114. ¿Ustedes creen que con ese índice va a venir alguien a invertir a este país? Cuando sabe que pasando por la aduana, pasando por el Ministerio de Industria, pasando por donde tenga que pasar, tiene que pasar con un billete en la mano, porque sabe que lo van a asaltar. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos, chicos, cuando hablamos de inversión, estamos hablando de mucho más que la voluntad de alguien para venir. A nosotros nos han acostumbrado con esa palabra de soberanía, ¿no? Es que somos soberanos. Y como somos soberanos, hacemos lo que nos da la gana. Bueno, los inversionistas también hacen lo que les da la gana con su capital y toman la decisión de no venir a Ecuador. No, porque ustedes no pueden venir a imponernos condiciones. No es un problema de imponer condiciones, por Dios. Si ustedes van a la tienda de la esquina y van a comprar fruta, ¿ustedes ponen condiciones o no ponen condiciones? ¿Qué condición pondrías tú, Rosana? ¿Cuál sería tu condición para comprarle al tendero esa papaya que tiene ahí exhibiendo? Que la fruta no esté podrida, tal vez. Que no esté podrida, que no haya cucarachas, que no haya ratas. Eso significa que tú vas a ordenar dentro de la tienda. Eso significa que el tendero te va a obedecer. No, si el tendero te quiere vender a ti, digamos que tendrá las condiciones que a ti te satisfagan para comprar con confianza. Si no le interesa venderte, pues vete a comprar a otra tienda. Lo mismo ocurre con el país. A nosotros nos dicen, no, es que mira, que este problema, no, que no soy soberano, ustedes no tienen por qué venir a darme orden. No, yo no te estoy ordenando, tú eres el que necesita mi capital. Yo no necesito nada de ti. Yo mi capital me lo puedo llevar a otra parte. Yo lo que te he dicho es que si quieres recibir inversiones, tienes que cambiar. Porque tú no puedes poner las condiciones. Es que soy soberano, pues quédate con su soberanía y muérete de hambre con tu soberanía, pues a ver quién te compra, a ver quién viene. ¿Me explico? A veces lo vemos como que es un ataque a la soberanía. No, no es un ataque a la soberanía. Simplemente en los negocios hay dos partes. Y las partes ponen sus condiciones. Si no te gustan mis condiciones, pues no hacemos negocio y se acabó el problema.
Pero no que hicimos el negocio, que entré, que invertí, y después que estoy adentro vienes a cambiarme las reglas de juego. Y cuando yo te digo, oye, en eso no fue lo que convenimos, aquí el que manda es el gobierno porque es una nación soberana, y aquí hacemos lo que a la patria le conviene, no lo que le conviene a un inversionista. Ah, ok, bueno, ya, se acabó. Sí, sí, está bien, pues chévere, quédate con todo, pues chao. Pero no me friegues más la vida. No me pidas que regrese, no me pidas que invierta más, porque no voy a venir. ¿Me explico? Nosotros con ese jueguito de la soberanía hacemos barbaridad y media. Y las consecuencias son estas. Que nadie viene a invertir, porque la gente no es tonta. No, que el presidente de los Estados Unidos nos está respaldando. El presidente de los Estados Unidos puede respaldarte las veces que le dé la gana. Los empresarios no hacen caso. Porque ellos no están esperando que el presidente dé una orden para salir corriendo. Ellos actúan en función de sus propios intereses y se acabó. Busquemos otro de América Latina así por molestar. Ya vimos Chile, ya vimos Ecuador. Veamos Colombia, que ha tenido tantos problemas, y veamos Perú, que también han tenido Profe, y tantos. Argentina que sigue el modelo keynesiano. Yo la verdad que no sé si Argentina seguirá modelo keynesiano, te cuento, ¿ah? Yo no creo O que sea, Argentina... en principio, por los Kirchner y todo, decían que ellos tenían esa ideología. A ver, ellos hablan de Keynes, pero hablan de Keynes igual que les han hablado a ustedes. Ellos son cepalinos. Y los cepalinos no son keynesianos, aunque se declaran keynesianos. Se declaran nuevos keynesianos, pero no son keynesianos. Porque Keynes jamás dijo que un instrumento para desarrollar un país es el gasto público. Lo que Keynes dijo es que el gasto público es una herramienta para moderar el ciclo económico y por lo tanto es una herramienta de orden coyuntural. No es una herramienta de orden estructural. Y entonces todo aquel que quiera generar cambios estructurales a través de medidas fiscales, que se puede llamar, si le da la gana, se puede llamar como le dé la gana de llamarse, pero no es keynesiano, es marxista. Porque Marx es el que plantea en el Manifiesto Comunista la herramienta fiscal para destruir la empresa privada. Así de simple, en español. ¿Quieres que te diga dónde esté? Búscame el Manifiesto Comunista ahí mismo. Ahí, entra. Ahorita en internet y búscate el Manifiesto Comunista. Te digo dónde leerlo. Veamos, por ejemplo, Costa Rica. Argentina y Costa Rica. Me basé. Aquí está. Veamos, por ejemplo, el ranking Fish, primero. Ranking Fish, la deuda argentina. ¿En dónde está Argentina con su ranking? En CA. Está mejorcito que nosotros, ¿no? Y fíjense que hasta el 2019 estaba en B. Llegó a estar en B3. ¿Sí ven? Llegó a estar en B3. Seguía siendo especulativo, pero hoy está en C. Y vean en C lo que significa C. ¿Ok?
Veamos el índice de corrupción. Ha obtenido 40 puntos, su puntuación ha crecido luego que en este tiempo ha mejorado la percepción. Está en el puesto 85 entre 180 países. Está de la mitad para arriba, un poquito para arriba. ¿Eso los ayuda a ellos internacionalmente? Ni modo. Para nada. Veamos Costa Rica. El ranking Fish de Costa Rica. B. No tiene muy buena calificación, está baja. Ha tenido BAA3, ha llegado a tener BAA3, eso por el 2013, pero ha ido bajando. Veamos la percepción de el índice de corrupción. $56 puntos, puesto 48 de 180. Si bien es un país de alto riesgo, por la situación económica que está pasando ahora, es un país con una percepción muy buena en términos de baja corrupción en el sector público. Tiene un sector público sano. Chile estaba en el 27, está mejor Chile que Costa Rica, pero Costa Rica tiene una muy buena posición. Es un país cuyo sector público parece confiable. Para el inversionista. Entonces, todos esos chicos, todos esos son elementos importantísimos en una economía. Porque son elementos que condicionan el futuro del país. A veces no nos damos cuenta de ello. Y nosotros como electores mismos, cuando vamos a votar, no nos damos cuenta de eso. A mí me jalaban de la barba cuando todavía no la tenía, pero me jalaban los pelos de la barba cada vez que yo escuchaba, es que fulanito roba pero hace obra. O sea, sí, está bien que sea corrupto, lo importante es que haga obra. A mí qué me importa que haga corrupción. Y cuando hay una campaña electoral, la conversación está siempre la misma. No, hermano, mira, yo aquí tengo mi pana metido y en el momento que ganemos la elección yo tengo chamba. ¿Qué significa eso? Que no solamente voy a tener trabajo, sino que también voy a tener chance de robar. Y viene el empresario tipo Fernando Aspiazu, el dueño del Banco del Progreso, y cuando Yamil Maguad empieza a hacerle problemas con el banco, ¿qué dice? Bueno, ¿y los $3 millones que te di para tu campaña? En otras palabras, tú vienes a mí a ponerme límites cuando yo a ti te pagué para y te hice presidente. Entonces, ese es el tipo de mentalidad con la que nosotros nos manejamos. Mientras ese cassette, mientras esa superestructura que tenemos aquí metida, no logremos transformarla, no logremos cambiarla, nosotros no salimos adelante. Es ese mundo que nosotros todavía no entendemos y del cual no logramos salir. ¿Me explico? Bueno, y estábamos hablando de otro tema. Alguien me hizo una pregunta y me picó la lengua. Prohibidas las preguntas que no están con el tema porque me vuelve a pasar lo mismo. Y seguimos aplazando las clases. Nos quedan pocos minutos para terminar, chicos.
¿Preguntas hasta ahora? No, gracias, profesor. Gracias por sacarnos de la duda. Realmente, Bueno, yo le hice la pregunta porque usted habla de la inversión, entonces, no, está bien. por ¿Sabes eso qué? mismo. Yo los molesto a ustedes, pero los quiero muchísimo a todos, y eso lo digo muy sinceramente. Y cuando me hacen preguntas, pues qué lindo que ustedes hagan preguntas, porque eso significa que están interesados en el tema. Aquello de que prohibían las preguntas porque me desvían, me pueden desviar las veces que les dé la gana. ¿Ok? Ustedes mandan en mi vida. En estas 2 horas, Gracias, ustedes son los profesor. dueños de mi vida. Son 2 horas donde ustedes mandan y yo obedezco. Gracias, profesor. ¿De acuerdo? Así Sí. que los quiero muchísimo. Cuídense mucho. Y bueno, que tengan buena noche, que mañana hay que madrugar. Yo tengo clase a las 7 de la mañana. ¿Listo? Me despido, chicos. Los quiero mucho. Dios les bendiga. Gracias, Mañana. profesor. Que descanse. Chao, chao. Chao, profe.